Hola, hola, buenas noches. Vamos a continuar con las doctrinas de la salvación. Quiero terminar porque no teníamos, gracias. No las tenemos todas completas, entonces deseamos terminarlas. Solamente retomo lo que ya hemos visto rápidamente. Hemos visto doctrinas como la salvación, la gracia, el arrepentimiento, y junto con el arrepentimiento un poco de la fe, que van juntos, y nos quedamos en la doctrina de la justificación, que la terminamos, la concluimos. Así que hoy vamos a ver la siguiente doctrina. ¿De dónde surge la justificación? A lo mejor el orden no lo llevamos como debiera de ser, pero pues el orden de los factores no altera el producto, ¿sale? Así que vamos a ver la redención. ¿Qué vamos a ver? Bien. ¿Qué es la redención y qué significa? Vamos a partir de un texto que es Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7, por favor. Bien, vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Dice, ¿en quién tenemos? ¿Qué tenemos? Redención. Esta palabra aquí en el griego significa, sus sinónimos es por un lado rescate y por otro lado liberación. Entonces leemos, en quien tenemos rescate, liberación por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y cuando dice su sangre, pues nos estamos refiriendo al sacrificio de Jesús, lo que Él hizo en la cruz. Ahora, fíjense bien, la base del cristianismo bíblico, ¿cuál es? El Evangelio, que no se me confunda. ¿Cuál es la base del cristianismo bíblico? De ahí surgimos, usted y yo surgimos porque la palabra cristiano surge de la palabra de Cristo, ¿no? Cristiano es un cristito, alguien que sigue las enseñanzas y practica las enseñanzas de Cristo, de Jesús, ¿verdad? Entonces la base del cristianismo bíblico es el Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas de Jesús. Si nosotros queremos comprender muy bien el plan de Dios para la humanidad, es indispensable entonces entender precisamente del Evangelio el concepto redención. El concepto de redención. La redención, mis hermanos, no solo es principal entre las doctrinas de la gracia, ¿verdad? En el orden que llevamos hablábamos de salvación, la gracia, de la gracia surge todo esto, ¿verdad? Ahora, de la redención surgen todos los ríos, ¿verdad?, que fluyen, como la justificación, que ya la vimos, y vamos a ver otras más a través de ella. En la Biblia la palabra redención entonces se está refiriendo a un rescate, a una liberación de Dios de los creyentes, solo a través y por medio del Señor Jesucristo, que murió en la cruz y nos dio todos los beneficios que llegamos a tener. Ahora, ¿cuáles serían las verdades? Las verdades que nos trae o nos llaman la atención, que tienen que ver con la redención. Hay dos cosas fundamentales, ¿verdad? No tengo un pizarrón aquí para anotárselas, pero hay dos cosas que son bien importantes entender de la redención. Primero, la separación del hombre de Dios por causa de su pecado. Es una verdad que no podemos ignorar. Para poder entender la redención necesitamos entender esta primera, ¿no?, que ya la hemos hablado en el pasado, la separación del hombre de Dios por su pecado. Y la segunda verdad es la liberación que Dios obra para bien del hombre, aunque el hombre no lo merezca. ¿Aunque el hombre qué? ¿Qué quiere decir entonces? Fíjense, si nosotros fuéramos un poquito, pensamos en estos conceptos, diríamos, híjole, yo tengo salvación. ¿Cuántos tienen salvación?
o sea, todos los que tenemos salvación, que yo espero todos la tengamos aquí presentes, tenemos que entender, no la merecíamos. ¿Nos queda claro? Solo es por Él. Solo es por el Señor, solo es por Dios. Lo único que tú y yo merecíamos era la ruina, la condenación. Pero el Señor, por su amor, nos libró precisamente de esa ruina. Así que en su forma más básica, la redención se refiere en primer lugar a un rescate. Y pudiéramos pensar ahí, si hablamos de un rescate, pudiéramos pensar en varias implicaciones, como por ejemplo, debe de haber un rescatado. ¿Quiénes son los rescatados? Nosotros los creyentes. Debe de haber un redentor. ¿Quién es el redentor? Jesucristo. Debe de haber algo por lo cual fuimos rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? De la gravedad del pecado. Así es como es. Romanos 6:22 nos lo explica. Porque aquí habla en tiempo presente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está, más ahora, es decir, algo que ya aconteció, algo que ya sucedió en la vida de los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Somos librados. ¿De qué fuimos librados? Dice, del pecado. Así que vemos aquí en este versículo el alcance de la redención. ¿Hasta dónde es el alcance de la redención? Uno, que nos llega a liberar. Por medio de la redención, el hombre puede llegar a ser libre de su vida pasada, de su esclavitud del pecado, y se nos hace nuevas personas. Nuevas personas con una nueva vida que nos conduce esa nueva vida a la santificación por un lado, y por otro lado a disfrutar la vida, ¿cómo dice ahí? Como fin, la vida eterna. Ahora, la vida eterna no es algo para que usted se lo grabe. A veces hablamos la vida eterna y pensamos a futuro. La vida eterna la comienzas a vivir desde el momento en que tú has invitado al Señor Jesús a ser el Rey de tu corazón. Ahí comienza la vida eterna. Pero como lo dice, vida eterna. Es decir, no es para este tiempo nada más. Desde ahorita la disfrutas, pero es para toda la eternidad. Romanos 3, verso 24 al 26, ahí nos habla de esto. Romanos 3, 24 al 26. ¿Lo tienen? Dice, siendo justificados gratuitamente, ya hablamos de la justificación. Y dice, gratuitamente por su gracia, ya hablamos de la gracia, pero luego dice, mediante el medio de esa justificación, y que es parte de la gracia, es la redención de lo que estamos hablando ahorita, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, que es otra doctrina que vamos a hablar más adelante, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Para manifestar qué? Es decir, nos está diciendo que por medio de la redención, Dios en primer lugar manifestó su justicia. ¿Qué quiere decir que manifestó su justicia? Quiere decir que manifestó la obra del Señor Jesús, es la justicia de Dios. A través de Él, Dios envió a su Hijo, murió por nuestros pecados, nos justificó, nos liberó de la culpa, y por eso dice ahí, manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué pasó por alto? Los pecados. ¿Por qué? Porque fueron perdonados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Está bien claro. Esta es la obra de la redención. Esto es lo que hace la redención. ¿Hasta dónde es el alcance de la redención? Fuimos
hechos partícipes de la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Repite conmigo otra vez Efesios 1:7, por favor, el texto del principio. Efesios 1:7. ¿En quién tenemos? Cuando dice en quién tenemos, está hablando de Jesús. ¿En quién tenemos? ¿Qué tenemos? Redención por su sangre, por su sacrificio, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, fíjense bien, para nosotros entender mejor este concepto de la redención, necesitamos conocer en el Antiguo Testamento y examinar en el Antiguo Testamento la redención de Dios. Si nosotros examinamos un poco, hacemos un panorama del Antiguo Testamento, entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a comprender más esta verdad de lo que significa la redención. Así que vamos a ver así a grandes rasgos la redención en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era? El mejor ejemplo de la redención en el Antiguo Testamento es el evento, el pacto con el que Dios pone las bases para la correcta comprensión de la redención. Los israelitas se encontraban cautivos, ¿en dónde? En Egipto. Duraron 400 años de esclavos en Egipto. ¿Cuántos? Diga, un buen. 400 años. Egipto es un tipo del pecado del mundo. Entonces, ahí estuvieron los israelitas, cautivos, esclavos de los egipcios, y Dios escogió a un hombre. ¿Qué hombre escogió Dios? Moisés, como el agente de su liberación. Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo. Moisés es un tipo ¿de quién? De Cristo. Entonces ahí está la similitud, ¿verdad? Esclavos en Egipto y Dios escoge a un hombre para liberar a su pueblo. Vamos a leerlo, Éxodo 3, verso 2 al 10, y vamos a darnos cuenta de esta redención que Dios va a hacer en su pueblo. Éxodo capítulo 3, verso 2 al 10. Vamos a hablar de Moisés. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés había ido a llevar las ovejas de su suegro Yetro a pastar ahí al monte, y ahí dice que en este monte él vio esta llama de fuego en medio de una zarza. Él la miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, Moisés ya tenía tiempo en el desierto. Moisés ya había visto muchas zarzas arder y consumirse, porque las zarzas eran como arbustos, como bolas de ramas con espinas secas, completamente secas, que eran muy fáciles por el calor de encenderse, pero también de consumirse bien rápido. Y entonces le llamó la atención porque él vio una zarza como tantas que había visto, pero esa zarza no se consumía. El fuego seguía, y eso le llamó la atención. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora a ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se ha consumido, no se quema? Eso quiere decir. Y fíjese bien lo que dice enseguida. Viendo Jehová que él iba a ¿qué? A ver. Lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y quiero que pienses en ti, porque esto pasó en tu vida. Dios te llamó por tu nombre, ¿sabías? Tú no fuiste a buscar a Dios, Dios te buscó y te encontró a ti. Dice la Biblia que Él dejó las 99 ovejas en casa de oración y se fue a buscar la oveja perdida. Digo, estoy poniendo un ejemplo de casa de oración, pero dice que dejó las 99 en el redil, ¿verdad? Las que ya eran sus ovejas, no están perdidas, pero allá está una oveja del Señor perdida, y fue, te buscó
y te encontró aunque no lo merecías. Así como Moisés. ¿Ustedes creen que Moisés merecía? A ver, ¿ustedes creen que Moisés merecía que lo llamara para liberar a su pueblo? Pues claro que no. ¿Cómo lo va a merecer si acababa de matar 40 años atrás a un egipcio? Huyó de Egipto porque fue un asesino. ¿Cuántos asesinos hay aquí esta noche? Levanten la mano. Digo, a lo mejor parece risa, pero les voy a decir una cosa: a veces somos asesinos con la boca, no físicamente, y nos portamos de lo peor. Yo nunca, gracias a Dios, llegué a matar a una persona y espero que nunca me suceda, ¿verdad? Pero sí, quizás con mis palabras llegué a asesinar a muchas personas. Pero en fin, ahí está. Dios llama a Moisés y él le responde: heme aquí. ¿Ustedes creen que Moisés sabía quién le estaba hablando? A ver, ¿ustedes creen que Moisés sabía quién le hablaba? Él estaba sorprendido, porque así somos, estamos sorprendidos. Tiene enfrente, como en esas bocinas, ahí está la zarza ardiendo. Él se quiere acercar y lo detienen y no, espérate. Y entonces él está y le hablan: Moisés, ¿verdad? Y heme aquí, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le estaba hablando que se estaba acercando a Dios y que su calzado representaba sus obras. Nadie se puede acercar a Dios por sus obras. ¿Ya nos queda claro? Nadie se puede acercar a Dios. No, es que yo soy bien bueno, yo ayudo a la gente, yo hago esto, yo hago aquello. No, por más que me digas lo que tú haces, la Biblia dice que todas nuestras obras ante los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, no puedo pensar que me acerco por mis obras. No, nos acercamos porque Dios nos atrae, porque Él es el que nos atrae hacia Él, como dice la Escritura. Pero cuando nos vamos a acercar, el Señor nos dice: quita tus obras, quita tus esfuerzos, porque no se requieren tus esfuerzos aquí. Esto es tierra santa, esto es algo nuevo para ti, Moisés, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, miren lo que le dice, la revelación que le da a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo hubiera querido, cuando conocí al Señor, yo hubiera querido oír una frase como esta. ¿No te hubiera gustado a ti? Soy el Dios de tus padres. Pero bueno, mi padre no lo conocía a Dios. Mi abuelo no conocía a Dios. Mi tatarabuelo, pues no lo conocí yo, más bien, y no sé si conoció a Dios. Así que imagínense, Moisés sí conocía, sí supo de Abraham, supo de Isaac, supo de Jacob, que era parte de esta descendencia. Y yo soy el Dios de ellos. Y yo hice un pacto con ellos. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena, ancha, y tierra que fluye leche y miel, los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo y todos los feos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está Dios preparando toda la escena para redimir a su pueblo Israel. ¿Para qué? Acuérdense que redimir significa rescate y liberación. ¿Sí se acuerda que vimos esas definiciones? Rescate y ¿qué?
Dios se muestra de una manera para hacerlo. Dios se muestra poderosamente, lo sabemos al estudiar el libro de Éxodo. Vemos cómo Dios con prodigios, con milagros, liberó a su pueblo Israel. 10 plagas envió. ¿Cuántas? 10. Y cada plaga tiene su significado. No voy a hablarlo ahorita porque no estamos hablando de eso. Pero Dios lo hizo con poder. ¿Cómo llegó a tu vida el Señor? ¿Cómo llegaste a conocer del Señor? ¿Cómo es que el Señor llegó de una manera poderosa y pudo hacer un cambio en ti si tú eras alguien bien religioso? Un día el profeta Adrián, ¿sí lo conocen? ¿Sí lo recuerdan? Un día me invitó a un evento. Oye, vamos, ¿no? Para que compartas y vamos a ver varios oradores y entonces siempre ponía quienes iban de invitados. Entonces imagínense, ¿verdad? Hace muchos años fue de esto, ya no ahorita, para que no se le quede eso grabado en la cabeza. Entonces me puso Pastor Sergio Dueñas, exporrista mariano. Le digo, oye, ¿no encontraste algo mejor? Y dice no les voy a decir qué, pero así era yo, joven, terrible en la calle, haciendo cada cosa, pero eso sí, iba al templo y echaba porras. Y de ahí el Señor hizo un milagro. Yo sé que Dios ha hecho milagros en cada uno de nosotros para llegar a sus pies. Algunos todavía se resisten ante ese milagro, pero Dios nos ha redimido en Cristo Jesús. Nos ha redimido en Él. Y finalmente los israelitas, por esos milagros y prodigios del Señor que está, dije, en Éxodo del capítulo 7 hasta el capítulo 12, tú lo encuentras. Los israelitas lograron salir de su esclavitud de Egipto, y aquí vemos un primer punto de este ejemplo en el Antiguo Testamento: Dios redimiendo a su pueblo, Dios rescatando y liberando ¿a quién? A su pueblo Israel. Es decir, hoy nosotros leemos el Antiguo Testamento y desde ahí podemos darnos cuenta lo que iba a pasar más adelante. Y ahí ahora nosotros tenemos ese privilegio de la revelación de Dios. Dios estaba mostrando desde entonces la redención. ¿Qué estaba mostrando? Ahora, sin embargo, algo bien importante para que nos quede más clara esta redención: antes de que los israelitas pudieran salir de Egipto, la última plaga, Dios les mandó prepararse para esta última señal que terminaría convenciendo al pueblo egipcio para dejar salir a Israel. ¿Qué Dios iba a hacer? Traería una plaga de mortandad hacia todo primogénito de los egipcios, que llegaría a morir al pasar el ángel del Señor. Y si no veía la sangre del cordero inocente puesta en los postes, los dinteles de las puertas de cada hogar, ahí, si no había esta señal, ahí el ángel haría morir a cada primogénito. Éxodo 12. Vamos a comprenderlo. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Es decir, ya Moisés ha ido varias veces con el faraón, lo ha enfrentado. Dios ha enviado sus 11 plagas. Estamos 9 plagas, estamos en la 10ª plaga, ¿verdad? En el capítulo 12. Entonces, este mes, que es el último, van a salir libres. O será principio de los meses. Para vosotros será el principio en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, fíjense lo que tenía que hacer cada familia. Dice: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.
Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Sí, porque algunos, vaya que comen, ¿verdad? Entonces dice, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será, ¿cómo debe de ser el cordero? Sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. Ahí está la sangre. ¿De quién era la sangre? Dígame. ¿De quién era la sangre? El cordero que sacrificaban esa noche antes de salir de Egipto. Y dice, pondrán en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Digo, es bien interesante cuando uno estudia todo esto, porque uno puede encontrar el significado de cada cosa. Hay una clase que yo ahí doy a los servidores precisamente del instituto, y ahí estamos viendo esto, ¿no? El significado de lo que es el fuego, los panes sin levadura, las hierbas amargas, todo este tipo de cosas que son importantes y que tienen que ver con el sacrificio de Jesús precisamente. Ahora, este cordero, fíjense bien, inocente, el que tenían que sacrificar y el que tomarían la sangre para ponerla en sus postes o dinteles, era el sustituto de ellos. ¿Qué era? ¿Quién moría en el lugar de ellos? El cordero. Este cordero se convertiría entonces, mis hermanos, ya desde tiempo antiguo, en una imagen de la redención de Dios, ya que el cordero era el pago del rescate por la vida de los primogénitos. Ahí está la enseñanza de Dios. Después de que el ángel del Señor le quitó la vida a los primogénitos egipcios, los israelitas entonces pudieron salir de su esclavitud, y finalmente Dios triunfó sobre sus enemigos en el Mar Rojo. Porque fue en el Mar Rojo donde ya los egipcios los dejaron en paz. ¿Se acuerdan que los egipcios los siguieron hasta el Mar Rojo? Y ellos estaban temblando y temerosos. El Señor abrió el mar, ellos cruzaron y empezaron su travesía por el desierto, pero los egipcios quisieron cruzar, y el mar, ¿qué hizo con los egipcios? Los ahogó a todos. Todo tiene un significado bien interesante. Redención, la redención total. Podemos hablar de la redención de Cristo que hizo con nosotros, pero también pudiéramos hablar de la redención total. ¿Qué es la redención total? Cuando Cristo venga por su iglesia, y venga por su iglesia para llevarla, quitarla de Egipto, de este mundo, y llevarla a la presencia de Dios. Ahí es la redención total. Pero en fin, aquí nos está hablando de esta redención que Él ha hecho con cada uno de nosotros. La palabra hebrea que se usa aquí como rescatado viene de una palabra que es padash, P-A-D-A-H, padash, y significa provocar la libertad o la liberación de una persona de la esclavitud, o el ser posesión de alguien. Eso es lo que significa padash. Significa dejar ir, y se traduce por redimir 250 veces en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces? Imagínense, ¿será importante la redención? Claro. Entonces podemos decir que Dios puso en libertad al pueblo de Israel por la sustitución de un cordero sin mancha, perfecto, para que cargara por la muerte merecida de cada uno de ellos de su pecado. Otra vez repito, no es que Israel lo mereciera, es por la gracia, la misericordia y el amor ¿de quién? De Dios.
Entonces, en este pasaje, la redención, el rescate, no sucede, nos debe de quedar claro, no sucede debido a alguna característica especial del pueblo de Israel. No, todo lo contrario. Israel era un pueblo, Dios se lo dijo, no los escogí porque fueran alguien especial, no, era el más insignificante de todos los pueblos. La base entonces de la redención, con esto lo que quiero decir, la base de la redención es el amor de Dios. Esa es la base de la redención. ¿El amor de quién? De Dios. Entonces el pueblo de Israel es rescatado de su servidumbre. Ahí tenemos nosotros a los redimidos, que es el pueblo de Dios. Tenemos aquí en este caso el Redentor, que es Dios, por medio de Moisés. ¿Y de qué fueron rescatados? De su esclavitud de Egipto. Ahí está un ejemplo del Antiguo Testamento de la redención que el Señor hace para poderla entender en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo, alcanzamos a verlo. Hay otro ejemplo en la Biblia acerca de la redención. Este ejemplo lo podemos ver de una manera preciosa en el libro de Ruth. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Pues mi esposa se le está dando esa clase. Qué chiste. Pero bueno, el libro de Ruth, mis hermanos, nos habla de esta redención. Y lo digo a grandes rasgos. Cuando Noemí reconoce que Booz es pariente de ellas, le dice a Ruth su nuera estas palabras. Ruth capítulo 2 verso 20. Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto, que es decir, los hijos y el esposo de Noemí. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel hombre. ¿Quién es? Booz. Y uno de los que puede ¿qué? ¿Qué puede hacer Booz por ellas? Ahora, ¿cómo es que llega a redimirlas? Aquí vemos que Booz se convierte en el Redentor, como el ejemplo del Redentor, ¿sí o no? Ahí está. ¿Y de qué las va? ¿A quién va a redimir? En este caso hay dos mujeres que se nombran, que es por un lado Noemí y por otro lado Ruth. Ahora vamos a pensar, ¿de qué las va a redimir? Ahí está el Redentor, ahí están las que van a ser redimidas. ¿Y de qué les va a redimir? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando una mujer quedaba viuda y no había un pariente cercano de su esposo que pudiera redimirla, quería decir rescatarla para recuperar todos los bienes que su marido tenía. Ella quedaba en la calle completamente. ¿Dónde quedaba? Se necesitaba un pariente cercano que la redimiera. Y era lo mismo con ella y con Ruth, porque Ruth, que la acompañaba, aunque había aceptado a su pueblo por su pueblo, a su Dios como su Dios, las dos tenían que ser redimidas, porque mientras no fueran redimidas, ellas estaban en la miseria. ¿Dónde estaban? Ahora, entonces vamos a pensar cómo nos encontrábamos tú y yo cuando el Señor Jesucristo nos encontró. En la miseria. Necesitábamos ser rescatados de esa miseria. Y Booz precisamente hace esa función. Es quien rescata a las dos, a Noemí y a Ruth, de la situación en la que se encontraban. Y si no fuera por el Redentor, ellas habrían quedado en la miseria, en la pobreza. Si no hubiera sido por Cristo que ha llegado a tu vida, te hubieras quedado en la miseria. Dios, mis hermanos, les provee un rescate a su situación a través de un hombre llamado Booz. Y ahí nos pone otro ejemplo de esta redención. Ahí está, usó a Moisés
como el libertador de Israel de Egipto. Usó a vos como el redentor de Noemí y de Ruth. Dice la Escritura, Isaías 43:14. Así dice Jehová, redentor vuestro, el Santo de Israel. Ahí está otra vez, Dios nuestro redentor. Isaías 47:4. Isaías 47:4 dice, nuestro redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿Quién es tu redentor? Bueno, puedes decir Dios aquí en este caso. Jesús es Dios, ¿no? Todavía no llegamos a Cristo, pero Dios es nuestro redentor. Jeremías 50:34 también lo dice. Jeremías 50:34 dice, el redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, el pueblo judío entendía muy bien, fíjense bien, entendía muy bien la importancia teológica de la redención en sus vidas y la historia de su pueblo. El éxodo de Egipto era la base para comprender la gran redención de Dios. Por eso ellos esperaban al Mesías. ¿A quién esperaban? Porque ellos tenían la promesa que el Mesías los iba a redimir, los iba a rescatar. Pero ellos, con los años, llegaron a pensar que su rescate era liberarlos del gobierno romano, del imperio romano. Estaban equivocados, completamente equivocados, ¿verdad? Porque vamos a ver la redención en el Nuevo Testamento. Ya vimos la del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver cómo esta redención se llega a cumplir en Cristo Jesús. Los evangelios, mis hermanos, cuidadosamente nos enfatizan que los judíos, ellos esperaban al Mesías, pero no como debiera de ser. Ana, ahí en Lucas capítulo 2:38, Ana la profetisa. Por si alguien pensaba que no había mujeres profetisas, bueno, aquí está una. ¿Por qué profetiza la pastora? ¿Por qué profetiza la esposa del pastor? Pues ahí está, hay profetisas. Aquí está una, Ana la profetisa. ¿Y qué hablaba ella? Hablaba del niño a todos los que esperaban. ¿Qué esperaban? La redención en Jerusalén. Es decir, la llegada del Mesías, ella pudo tener la revelación de Dios cuando vio al niño. Así que ahí estaba este entendimiento. Antes de que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio, fíjense bien, Juan el Bautista vino para preparar el camino y el corazón del pueblo de Israel con la predicación de arrepentimiento para recibir el mensaje de ¿quién? Del Mesías. Acuérdense que el Mesías, nuestro Mesías, ¿de dónde es nuestro Mesías? ¿De México? ¿De Alemania? ¿De dónde es? Es judío. De ahí viene la salvación. Él es judío. Así que en primer lugar el mensaje llegó. ¿A quiénes llegó el mensaje? A los judíos. Tristemente la Escritura dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. Y ahí estamos incluidos nosotros, gracias a Dios, ¿no? Ahí estamos nosotros, formamos parte de. Pero bueno, ahí está Juan el Bautista preparando el camino para la llegada de ¿quién? Del Redentor, el Mesías, el Redentor. Finalmente, Juan, cuando se presenta a Jesús, en Juan 1:29, mire lo que dice de Jesús. Juan 1:29. Acuérdese de lo que hablamos en Moisés y en vos. ¿Qué dice Juan aquí? 1:29. ¿Qué hizo Juan? Lo señaló. He aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cómo fue liberado el pueblo de Israel de Egipto la última noche? ¿Qué tenían que ofrecer? Un cordero. Y la sangre tenía que untarse, ¿verdad? La sangre de Cristo nos redimió, mis hermanos. Él es el Cordero de Dios. Esto, mis hermanos, nos lleva entonces a entender que el Antiguo Testamento nos recuerda el tema de la redención que serpentea en todo el Antiguo Testamento. Tú puedes encontrar desde Génesis hasta el último libro, ¿verdad? Antes de llegar al Nuevo Testamento, vas a encontrar al Redentor. Cristo. Ya se había anunciado, ya se había dicho que vendría el Redentor. Ahí aparecía, ¿verdad? Ese Redentor que iba a morir en la cruz, que iba a expiar el pecado de los que creyeran en Él, ¿verdad? Que era el sustituto por nosotros, que iba a morir en nuestro lugar, que murió en nuestro lugar y que llevó toda nuestra culpa y todo nuestro pecado en la cruz, como lo vimos en la justificación. ¿Se acuerdan? Éramos culpables, pero luego vino Cristo, murió por nosotros y cambió nuestro lugar. Él ocupó mi lugar de culpa y nos presentó delante de Dios libres de culpa. ¿Cree que merece un aplauso el Señor? Déselo. Primera de Pedro 2:24, por favor. Primera de Pedro 2, verso 24. Fíjense lo que dice aquí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, diga nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Ahí está la obra de Cristo de redención. Jesús, al derramar su sangre en la cruz, al dar su vida, se convierte en el sacrificio perfecto, de la manera más perfecta, ¿verdad? Es un sacrificio hecho no por manos humanas. Mire lo que dice Hebreos 9:12. Cuando tú estudias el libro de Hebreos tiene la bendición de mostrarnos, ¿verdad?, todas las referencias del Antiguo Testamento con Cristo, desde el sacerdocio, desde las escrituras, desde este libro nos habla que Jesucristo es superior a todas las cosas, ¿no? Hebreos 9:12, ¿lo tienen? No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahí está, este es el sacrificio perfecto que Dios tenía preparado para este momento en que Cristo ofreció su vida por nosotros. Esta redención que hace Jesús entonces, mis hermanos, tiene dimensiones, fíjense bien, la redención de Cristo tiene dimensiones pasadas, presentes y futuras. Es como lo hemos venido hablando, ¿verdad? Pasadas, presentes y futuras. Cristo nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero vuelvo a aclarar, porque luego no falta el chistoso, ¿verdad? Ya me perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces voy a hacer lo que yo quiero. No. Aunque Él con su redención tiene dimensiones pasadas, presentes y futuras, también nos enseña que en el presente y en el futuro, mientras estemos aquí y nosotros fallemos, la Biblia nos enseña en las cartas de Juan. Por ejemplo, Juan capítulo 1 verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos
Es decir, el cristiano, aunque se le ha perdonado sus pecados, el cristiano, para aplicar su perdón en el presente y en el futuro, tiene que confesar sus pecados, tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Me explico? O en el futuro. Así tiene que ser. En la misma carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, a ver, deje acordarme el texto. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ahí está otra vez, si alguno, es decir, el cristiano no es, ¿cuántos son perfectos? ¿Cuántos ya nunca van a pecar? Bueno, no queremos pecar, ¿verdad que sí, hermano? ¿Estamos en eso o no? Pero sabemos que fallamos, y una vez que fallamos, Señor, perdona. Yo no quiero decirle a mi esposa cosas y la regué, ahora me equivoqué. Pues pide perdón. No te quedes ahí, pide perdón y el Señor te va a perdonar, porque Él, su redención, tiene esas dimensiones. Amén. Él nos ha redimido tiempo pasado, presente y futuro. Pero hay una dimensión futura que está ejemplificada en el libro de Apocalipsis. Y ya yo creo con esto vamos a terminar. Vamos a leer Apocalipsis 5, verso 9 al 14. Esta es la redención futura. La redención total que llamamos. ¿Listos? Vamos a leer. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Cristo. Y con su sangre nos ha redimido para Dios, de todo linaje. Tenemos un canto que lo cantamos, ¿verdad? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número, ¿cómo eran? Millones de millones, que decían, imagínense qué tremendo, ¿verdad? A veces se llena aquí el auditorio y hasta se me enchina la piel de ver a todos cómo estamos cantando y metidos con el Señor. Ahora imagínense millones de millones cantándole al Señor, impresionante, ¿no? Que decían a una gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono: ¿a quién? Al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Miren, hermano, yo creo que si nosotros entendemos la redención, así es como deberíamos de estar antes de ir a ese tiempo tan maravilloso. Amén. Pues hermanos, aquí nos vamos a quedar. Yo quisiera darles más, pero ya en la siguiente nos tocará darles más. Que el Señor me los bendiga. Cuídense mucho y pongan en práctica lo que aprendemos. Amén. Cuídense.